Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a hablar de la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular. Ya habíamos visto la mitosis. Esa división celular se presenta en las células sexuales. Entonces vamos a hablar de una reproducción sexual. Entonces hacemos referencia a la mujer y el hombre. Todos nosotros tenemos dos tipos de células: células somáticas y células sexuales. Esas células somáticas son las que están en todo nuestro cuerpo, exceptuando las células sexuales. Esas células sexuales o gametos, como nos conocemos, se forman a partir de un proceso llamado gametogénesis. Ese proceso, en el caso de las mujeres, le damos el nombre de ovogénesis. En el caso del hombre, hablamos de la gametogénesis. La ovogénesis, la producción de óvulos; espermatogénesis, la producción de espermas. Estas células lo vamos a denominar con la letra N, que significa haploide, o sea, tiene la mitad del número de cromosomas de la especie. En el caso de nosotros vamos a tener 23 cromosomas, 23 en el óvulo, 23 en el espermatozoide. De tal manera que cuando se une un óvulo y un espermatozoide, cada uno con 23, vamos a formar una célula llamada cigoto con 46 cromosomas, que va a desarrollarse y va a dar lugar a un embrión. Este embrión se desarrolla sea como un niño o como una niña. Bien, ahora en ese proceso de meiosis, ese proceso celular, la célula se prepara. Entonces, en la preparación de la meiosis, esa preparación se hace por la fase que vimos alguna vez, la fase G1, que consiste en el aumento del tamaño de la célula, fabricación de organelos, fabricación de proteínas. La fase S, donde se va a replicar el material genético. Recuerden ustedes, la cromatina se duplica, y la fase G2, donde se madura la célula. Bien, entonces la meiosis tiene dos etapas: meiosis 1, meiosis 2. Cada una de esas etapas, pues igual que la mitosis, se dividen en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la meiosis 2 es la segunda etapa. En esa pues tenemos las mismas profase, pero ya le decimos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De estas, la más importante es la primera, donde hablamos de la reducción del número de cromosomas. Entonces ahí tenemos todas las fases de las cuales vamos a hablar. Bien, entonces vamos a comenzar por la primera etapa, meiosis 1, y la profase 1, que de pronto podríamos decir que es la más importante de la meiosis. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a hacerlo con tan solo 2 cromosomas, pues obviamente por tiempo. Entonces tenemos la célula, comenzamos en esta profase. Recuerden ustedes que en esa célula, en el núcleo las cromátidas empiezan a condensar. Esas cromátidas se duplican y van a formar los cromosomas. Entonces, en esta etapa de la meiosis, lo más importante es esto que va a ocurrir. Esos cromosomas
obviamente son cromosomas que vienen de papá y de mamá. En ese momento los cromosomas se van a unir, van a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de tétrada. Esa tétrada significa pues la unión de 4 cromátides. Esas cromátides, como lo vemos, pues están unidos en los cromosomas. Estos cromosomas van a tener una sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? Que los cromosomas se van a unir y van a tener un intercambio de material genético. Entonces es cuando cada cromosoma se lleva parte de los genes de papá o parte de los genes de mamá. Entonces por eso hablamos que se han recombinado. Entonces, como estamos observando gráficamente, pues simplemente se unieron e intercambiaron la información genética. Eso es lo más importante que está sucediendo en este momento. Pues como estamos hablando de la profase, recuerden ustedes que la profase termina cuando se ha roto totalmente la membrana nuclear y los cromosomas se dirigen hacia la mitad de la célula para comenzar con la siguiente anafase, con la siguiente etapa, perdón. Esa etapa entonces estamos hablando de la metafase. En la metafase los cromosomas se van a situar en la mitad. Recuerden ustedes que previamente se ha formado el uso acromático a partir de los centriolos. A ese uso acromático, esta tétrada, estos cromosomas unidos se van a unir de tal manera que este uso acromático lo que va a hacer es simplemente tratar de separar estos cromosomas. Entonces cuando ya están ahí en la mitad, estamos hablando de la metafase y está terminando esta etapa. Ese uso acromático empieza como a tirar los cromosomas de tal manera que hay un momento en que esa sinapsis, esa unión de los cromosomas se rompe y cada cromosoma se dirige a polos opuestos. Entonces cuando los cromosomas están en polos opuestos estamos hablando de la anafase. Entonces como observamos tenemos los cromosomas y ya estamos terminando esta etapa de anafase para luego continuar con la última etapa que es la telofase. En esa etapa de telofase entonces la célula se empieza casi a dividir, los cromosomas se van a polos opuestos y empieza a suceder la citocinesis. Recuerden que en la citocinesis es la ruptura de la membrana celular, la ruptura del citoplasma. Entonces como observamos el citoplasma empieza a dividirse hasta que hay un momento en que se rompe. En ese momento entonces estamos dando final a la telofase y formamos de nuevo dos células. Como observamos que es importante que nosotros comenzamos con 2 cromosomas, una célula con 2 cromosomas y al final vamos a terminar con 2 células, cada una con un número de cromosomas. Y nos alistamos a la segunda etapa de la meiosis. Bien, entonces en esta meiosis 2 comenzamos por la fase 2 y comenzamos con las 2 células con las cuales habíamos terminado. Entonces en cada célula va a haber el núcleo y en cada núcleo pues solamente un cromosoma. Entonces comenzamos en ese núcleo, pues empieza a formar la cromátide, se empieza a condensar, se duplica, forma el cromosoma en cada una de las células. Entonces en esta formación el núcleo empieza a desaparecer. Cuando desaparece, entonces damos por terminado la profase y comenzamos con la metafase.
Recuerden que paralelamente los centriolos han formado el uso acromático. Entonces esos cromosomas empiezan a dar vueltas hasta que hay un momento en que se encuentran en el plano ecuatorial de la célula, es decir, en toda la mitad. Estos cromosomas se han unido al uso acromático. Cuando sucede eso, pues estamos dando terminación a esta etapa, la etapa de la metafase, y vamos a comenzar la segunda etapa de la anafase 2. Entonces recuerden que esta anafase pues es cuando las cromátides van a estar en los extremos opuestos, en los polos. Entonces el uso acromático se encarga prácticamente de tomar esas cromátides, separarlas de cada cromosoma y llevarla a los extremos. Entonces démonos cuenta que vamos a encontrar cada célula con las cromátides en polos opuestos. Y ya terminamos con la telofase 2. En ella, recuerden ustedes, la célula va a tener una citocinesis, o sea, se va a dividir en dos, se va a romper y cada cromátide se va a ir a los polos opuestos. Estas cromátides van a dar lugar a los núcleos y si observamos, entonces vamos a tener 4 células, cada célula con un solo cromosoma. Comenzamos con un cromosoma, terminamos con un cromosoma. Entonces podríamos hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Una célula con 2 cromosomas. Comienza meiosis 1, se divide, se reduce, tenemos 2 células con un cromosoma y tenemos una meiosis 2 donde vamos a tener 4 células, cada una con un cromosoma. Bien, si nosotros hacemos el ejercicio con una célula diploide, o sea, una célula con 46 cromosomas, esta célula se va a dividir y vamos a tener 2 células con la mitad, o sea, 23 cromosomas. Cada célula se va a dividir y va a obtener células con 23. Entonces, a partir de una célula de 46 obtuvimos 4 células con 23 cromosomas. Ese es el proceso de la meiosis. Gracias por la atención.